El éxito de la iglesia depende de familias que aprenden a dar. Y no tengo un texto específico que nos hable sobre eso, porque hay muchos. Sin embargo, me acuerdo de aquellas palabras que el apóstol Pablo mencionó en Hechos capítulo 20, versículo 35. Citó unas palabras que Jesucristo habló en una ocasión y que en los evangelios sinópticos no se registran. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita que el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos estudiosos de la Biblia se han puesto a analizar dónde Jesús mencionó eso. Dónde Jesús hizo énfasis que una persona es dichosa o feliz cuando da. Y en esta oportunidad, cuando hablamos de familia, como dije el día de ayer, no necesariamente se refiere a aquellas personas que están casados, sino aún a aquellas personas que formamos parte de una familia, que aunque no tengamos padre, tal vez tengamos madre o hermanos también, y formamos una familia. Entonces, la iglesia de Cristo en todos los tiempos pasa ante un fenómeno donde decimos: no, lo que pasa es que todos somos pobres. Todos somos pobres. Son poquitos los que trabajan con el gobierno en una empresa privada. O la otra excusa que ponemos es que todos son ancianitos ya que van a trabajar. Así que por eso las ofrendas, hermanos, el domingo, el primer día de semana, son $2, 2 colones, en caso de los costarricenses o de los colombianos, no sé, la moneda. Lo cierto es que es pequeña, y máxime si el grupo es pequeño. Porque hemos tenido siempre, y quizás los culpables somos los que instruimos. Porque decimos que la iglesia es una iglesia que, bueno, lo que tenga usted tiene que ofrendar. Pero en ningún momento, hermano, Dios ha tratado con personas pobres. Hermano, Dios, ustedes pueden ver la historia de Abraham, la historia de Labán, hermano, la historia de Jacob. Eran hombres que fueron pudientes. La historia del gran hombre conocido como Job. Ustedes se acuerdan de eso muy bien, hermano. Y Job Job tenía más ganado que cualquiera de aquí. Job tenía muchos terrenos también. Tenía siervos que estaban, personas que estaban listos para trabajar, atender su hacienda. Entonces estamos tratando con personas, familias que tenían muchos bienes, pero que ellos, hermano, el éxito dependió de que ellos eran buenos administradores. Ahí radica el asunto. Y no es que nosotros seamos pobres, hermano, sino que muchas veces cuando cobramos, lo primero que hacemos, hermano, es ir a Metromol. Bueno, los que son de la capital. Lo primero que vamos, hermanos, al almacén, y ahí volvemos con los bolsillos vacíos. Y si al caso, hermano, sobra algo, la ofrenda. Siempre va a ser un 40, siempre va a ser un dolita. Pero mi salario es de $500. El día domingo, un dolita. Nos da pena ofrendar, hermano, eso para que no me vean. Pero, hermano, si nosotros realmente amamos a Dios, primeramente, y amamos la obra, la iglesia del Señor, hermano, vamos a dar, porque Dios, hermano, ve a esa persona que se desprende. La mejor ofrenda es cuando usted y yo hacemos sacrificio. Esa es la mejor ofrenda. Si no, preguntémosle al gran hombre conocido como Abel. Aquí hay un Abel, hermano, pero de ese no quiero referirme ahora mismo, sino el Abel de la Biblia. Ustedes saben que fue la primera ofrenda que ellos dieron, tanto Caín como Abel. Y todos los niños aquí saben posiblemente esta historia. ¿Por qué Dios elogió a Abel? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir eso? Que dio lo mejor. Dio lo mejor. Dios vio la ofrenda. Dios vio a Abel y su ofrenda. Dios vio la actitud con que Abel se desprendió. Dios vio también la concepción que tenía Abel acerca de su Dios. Porque hay algo importante, hermano. Cuando usted sabe que la ofrenda no es para ningún hermano, es un mandamiento que es muy importante, usted va a dar, porque Dios se merece lo mejor. Usted va a corresponder a las bendiciones que Dios le ha dado. Porque déjeme decirle, hermano, desde los más chiquitos hasta los más grandes, hermano, aquí, presente, Dios nos ha bendecido.
Dios nos ha dado muchas bendiciones. Miren, los niños, por ejemplo, aquellos que están en la escuela, ahora está la beca universal. Pero ¿qué hacen muchas veces? Los padres, algunos padres, hermanos, van a la cantina, los que no son cristianos, y le gastan la pobre beca que le dan a los niños. O si no, hermanos, quizás compran otras cosas que no son tan necesarias. Pero no dice, no le ningún, quizás padre le dice, hijo, ¿sabe? De esta beca, vamos, que tomes algo para la ofrenda el domingo. Claro, el gobierno dice, eso es para útiles escolares, pero también tenemos que enseñarle a los niños a ofrendar. Bueno, vamos a ir a un texto, hermano, que me interesa compartir aquí. De la ofrenda es un tema que siempre lo estamos mencionando a diario. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al versículo 2, Pablo, hermano, dio una gran ordenanza a los hermanos de Corinto, exhortándole a ellos para que pudiesen participar de la necesidad de los pobres en Jerusalén. También en la segunda carta a los Corintios, Pablo también animó a Tito, ¿verdad? Para que con mucha diligencia pudiese seguir con este gran servicio. Y que en cierto modo, hermano, los corintios consideraron, los de Macedonia consideraron, hermano, que esta era una gracia. Hermano, porque la ofrenda es un don, es un regalo, es una forma de cómo expresar cuán agradecidos estamos para con nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, en el texto que quiero mencionarles, ¿verdad? Se encuentra en Hechos capítulo 11. Hechos en el capítulo 11, versículo 27. La Biblia dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una de las cosas importantes, hermano, por el cual tenemos que ofrendar casualmente es para cubrir las necesidades. Pero a veces, hermano, decimos, no, lo que pasa es que la ofrenda es para los santos, o para la 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Normalmente, hermano, ofrendamos por necesidades, pero no debe ser ese el criterio primordial, porque recuerden, amados hermanos, que así como Dios nos ha prosperado, necesitamos corresponder a eso. Cuando entendemos eso, hermano, no vamos a ofrendar porque hay una necesidad. Al menos los corintios, Pablo le dijo, bueno, hay pobres en Jerusalén y necesitamos ayudar a ellos. Pero independientemente que ahora mismo no existan, hermano, unas personas allá en tal lugar necesitados, la iglesia tiene tantas cosas en que invertir la ofrenda. Hay una concepción, hermano, muchas veces, y es que, bueno, la ofrenda es para el predicador. Hermano, eso es algo errado, porque en ningún momento ofrendamos para el predicador. Primero ofrendamos porque es un mandamiento del Señor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. En 1 Corintios 16, el apóstol Pablo regula, ¿verdad?, el día en que tenemos que ofrendar. Dice cada domingo, cada domingo. Y en una ocasión hablaba con un hermano. El hermano preguntaba, ¿pero por qué nuestra ofrenda en pleno siglo XXI cada día es más pequeña, un poquito? Digo, bueno, porque no hemos comprendido realmente que estamos en un pacto, en un nuevo pacto de gracia. Y mire, si en el antiguo pacto se exigía el diezmo, y era una obligación dar la décima parte, y nosotros estamos en un mejor pacto, el pacto de la gracia, hermano, el pacto del perdón, de la misericordia. Deberíamos, hermano, ofrendar mejor que el 10%, pero no es eso, hermano. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que primeramente enfatizar es que el éxito de la iglesia depende de cómo le enseñamos a la familia a ofrendar. Hermano, y tengo que felicitar a aquellos padres y aquellas madres y aquellos hijos, sobre todo los padres y las madres que están aquí y que trajeron a sus niños aquí, sus hijos, porque este campamento, hermano, el letrero que pusimos allá al frente, campamento familiar. Está bien que hayan venido los jóvenes, claro que sí, pero la
la familia tiene que involucrarse en todos estos aspectos, porque depende el éxito de la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, los que tienen hijos, ¿verdad?, cómo deben ofrendar. Y a veces los niños, hermanos, el día domingo no dan nada, porque el padre no le dice nada, ni tampoco le da nada. Entonces sí se le da para la merienda, mire, se le da para la merienda, mira, esto es para que lo gasten en tal cosa. Pero muchas veces, hermanos, tenemos también que tomar a ese pequeño y decirle, es necesario que usted pueda también acordarse de su creador. Un anciano, hermano, un anciano de los Estados Unidos, que se llama Seller Cream, en una ocasión le preguntaba, ¿cómo es que la iglesia en Estados Unidos prospera tanto en lo material también? Bueno, porque él decía, porque le ha enseñado a los niños, a sus hijos, aunque no sean cristianos, a ofrendar. Así que cuando ellos se hacen cristianos, hermano, la ofrenda no es algo difícil para ellos. Ellos van inmediatamente a saber, sin necesidad que papá y mamá le digan que tienen que ofrendar, ellos van a ofrendar cuando van pasando la bandeja. Hermano, pero todas las cosas dependen de la instrucción nuestra. Pero ellos, hermanos, necesitan ver en nosotros eso. Cada uno debe ofrendar. A veces el esposo le da la ofrenda a la esposa para que lo deposite. Hermano, no veo eso en la Biblia. Sin embargo, los niños están viendo cada una de estas acciones. Entonces tenemos que pensar que si la iglesia, hermano, deseamos que ofrende bastante, necesitamos primeramente nosotros como adultos poner el ejemplo de desprendimiento, de dar. Hermano, hay ocasiones, una ocasión un hermano decía, hermano, yo quiero comprar unos zapatos que cuestan $80, pero para evangelizar. Hermano, y el papá inmediatamente dijo, bueno, ¿y dónde está eso? Allá en tal almacén. Porque el hijo lo convenció que era para evangelizar. Hermano, una zapatilla era. Y le compró con mucho, hasta el papá le dolió tanto haber gastado $80 en una zapatilla. Hermano, y este muchacho tan alegre, ¿para qué usted cree que era la zapatilla? Para jugar basquetbol, pero nunca para evangelizar. Entonces, a veces invertimos en cosas que realmente no es para la obra de Dios, no es para servir al Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que saber, amados hermanos, la primera parte del versículo de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice así el apóstol Pablo en esta preciosa carta a los Corintios. 2 Corintios en el capítulo 9, versículo 7. Pueden acompañarme a leer ese versículo, hermanos. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se ha malentendido eso, que como mi corazón propuso un cuara, eso es lo que voy a ofrendar, hermano. Pero Dios me prosperó quizás con $400. Pero como dice que yo tengo que proponer en mi corazón, entonces nada más el cuara. Hermano, Dios no es egoísta. Dios no es tacaño, hermanos. Dios nos ha bendecido. Vea, mire, no solamente vea el clima, vea a su alrededor, vea que está a su lado. Esa es una bendición de Dios. Entonces, necesitamos comprender que Dios es un Dios generoso, un Dios, hermano, que nos ha prosperado en tantas cosas, no solamente por un carro, hermanos, no solamente en lo material. Tenemos que pensar en lo espiritual. Dios nos ha prosperado mucho. Entonces Dios está esperando que nosotros siempre demos lo mejor a la hora de ofrendar también. Es importante considerar esa